El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman /poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 2. Capítulo 1. 1. La noche de los dragones. Taike escurrió el trapo en el cubo y observó aburrida cómo el agua iba volviéndose negra. Dejó el trapo en la barra y levantó el cubo, dispuesta a llevarlo a la cocina para volver a llenarlo de agua. Pero entonces pensó, ¿por qué molestarse? Volviendo a tomar el trapo, comenzó a fregar las mesas. Una vez más, y cuando creyó que Otik no la miraba, se secó los ojos con el delantal. Pero Otik sí la estaba mirando. Con su mano regordeta sujetó a Taike por el brazo e hizo que se volviese. Sollozando, Taike apoyó la cabeza sobre el hombro de Otik. Lo siento, pero no consigo que esto quede limpio. Por supuesto, Otik sabía que este no era el verdadero motivo por el que la muchacha lloraba. Le acarició suavemente la espalda. Lo sé, pequeña, lo sé. No llores. Es este maldito hollín. Lo deja todo negro, cada día lo limpio y al día siguiente vuelve a estar igual. Siguen quemándolo todo. No te preocupes, Taike, y agradece que la posada siga aún en pie. Agradecer. Taike le apartó con el rostro enrojecido. Ni hablar. Ojalá se hubiese quemado como el resto de los edificios de Solace. Si así fuese, ellos no vendrían aquí. Ojalá se hubiese quemado. Ojalá. La muchacha se hundió en una silla, sollozando desconsoladamente. Lo sé, querida, lo sé, repitió él, mientras alisaba las abombadas mangas de la blusa que Taike, con tanto orgullo, había intentado mantener blanca y limpia, pero que ahora, como todas las cosas de aquella asolada ciudad, estaba sucia y cubierta de hollín. El ataque había comenzado de improviso. Cuando los primeros refugiados provenientes del norte, habían empezado a llegar a la ciudad contando terribles historias sobre unos inmensos monstruos alados, Ederic, el sumo teócrata, había asegurado a los habitantes de Solace que se encontraban a salvo, que su ciudad sería respetada. Y la gente lo había creído, pues deseaban que así fuera. Entonces llegó la noche de los dragones. Aquella noche la posada estaba repleta. Era uno de los pocos lugares a los que la gente podía ir para olvidar aquellas nubes tormentosas que se divisaban en el cielo en dirección norte. La chimenea caldeaba el ambiente, la cerveza estaba fresca, las patatas picantes estaban deliciosas. No obstante, la tensión del ambiente se sentía incluso allí, todos discutían acaloradamente sobre la guerra. Las palabras de Ederic tranquilizaron sus inquietos corazones. Nosotros no somos como esos temerarios locos del norte, que cometieron el error de desafiar el poder del Señor del Dragón, chilló desde encima de una silla a la que se había encaramado para poder ser oído. Lord Verminard ha asegurado personalmente al Consejo de Sumos Buscadores de Haven que solo desea la paz. Nos pide permiso para que sus ejércitos atraviesen nuestra ciudad. Pues van hacia el sur, a conquistar las tierras de los elfos. Y yo digo, que su poder sea aún mayor. Ederic hizo una pausa para que la gente pudiese aplaudirlo y vitorearlo. Hemos soportado durante demasiado tiempo que los elfos viviesen en Qualinesti. Yo propongo, dejemos que ese Verminard los obligue a regresar a Silvanosto, al lugar de donde proceden. Ederic se fue enardeciendo. Algunos de vosotros, los más jóvenes, puede que consideréis la idea de uniros a los ejércitos de ese gran señor. Pues él es un gran señor. Yo lo conozco. Bajo su liderazgo, entraremos en una nueva era. Expulsaremos a los elfos, enanos y demás extranjeros de nuestras tierras, y en aquel momento se oyó un estruendo sordo y continuado, como el de la acumulación de las aguas en una gran presa. Se hizo el silencio. Todos callaron y prestaron atención, extrañados, intentando imaginar qué era lo que provocaba aquel fragor. Ederic, irritado al comprender que había perdido la atención de su audiencia, miró a su alrededor. Poco a poco, el estruendo fue subiendo de tono, acercándose. De pronto la posada se sumergió en una espesa y sofocante oscuridad. Hubo gritos y la mayoría corrió hacia las ventanas para intentar ver algo a través de los pocos cristales transparentes que había mezclados entre las cristaleras de colores
Que alguien baje a averiguar qué está sucediendo, dijo una voz. Está tan oscuro que no puedo ver ni las escaleras, murmuró otra. De pronto se hizo la luz. Hubo una explosión de llamas fuera de la posada. Una ola de calor sacudió al edificio con tanta fuerza, que llegó a destrozar las ventanas, salpicando de cristales el interior. El inmenso Wallenwald, que había permanecido imperturbable a lo largo de los años, flaqueó a causa de la bocanada. La posada tembló. Las mesas se volcaban, los bancos se deslizaban por los suelos y se estrellaban contra las paredes. Ederic perdió el equilibrio y cayó de la silla. La chimenea vomitaba ascuas ardientes, las lámparas de aceite caían del techo y las velas, de las mesas, se iniciaron pequeños incendios. Además del ruido y la confusión, comenzó a oírse el agudo chillido de una criatura viviente, un aullido cargado de odio y crueldad. El estruendoso sonido invadió la posada y, tras una ráfaga de viento, vieron que un muro de llamas avanzaba en dirección sur. A Taike se le cayó al suelo una bandeja llena de jarras cuando intentaba desesperadamente agarrarse a la barra para mantener el equilibrio. Alrededor suyo la gente gritaba, herida o asustada. Solace estaba ardiendo. Un resplandor cárdeno y anaranjado iluminó la estancia. A través de las ventanas rotas fueron filtrándose espesas nubes de humo negro. Taike sintió un aroma a madera quemada y luego algo peor. Olor a carne quemada. Sofocada, miró hacia arriba y vio que pequeñas lenguetadas de fuego lamían las gruesas ramas del Wallenwald que sostenían el techo. El sonido de la madera chamuscándose y crepitando, se mezclaba con el de los gritos de los heridos. Sofoca del incendio. Gritaba Otik angustiado. La cocina. Chilló la cocinera, atravesando apresuradamente las puertas batientes con las ropas en llamas y perseguida por una masa flamígera. Taike agarró del bar una jarra de cerveza y la lanzó sobre ella, sujetándola luego para poder empaparle el vestido. Rie se hundió en una silla, sollozando histéricamente. Salgamos. Va a incendiarse todo el edificio. Gritó alguien. Ederic, abriéndose paso a empellones, fue uno de los primeros en alcanzar la puerta. Corrió hacia la salida principal de la posada y ahí se detuvo, agarrándose a la barandilla, atónito. Provenientes del norte e iluminados por la fantasmagórica luz de las llamas, veía a cientos de criaturas desfilando, el bosque ardía y la luz rojiza se reflejaba en sus alas coriáceas. Eran tropas de draconianos. Horrorizado, contempló cómo las primeras filas penetraban en la ciudad de Solace. Sobre ellos volaban criaturas de las que se hablaba en cuentos y leyendas. Eran dragones. 5 dragones rojos revoloteaban en aquel cielo ardiente. Uno tras otro fueron bajando, incinerando pedazos de la pequeña ciudad con flamígeras bocanadas, proyectadas en aquella mágica y espesa oscuridad. Era imposible luchar contra ellos, los goblins, al mando de Viewmaster Toedei. Al servicio del sumo teócrata, no podían ver lo suficiente para apuntar sus flechas o manejar sus espadas. Para Taike, el resto de la noche quedó en un confuso recuerdo. No dejó de repetirse a sí misma que debía abandonar la ardiente posada, pero por otro lado, aquel era su hogar, allí se sentía segura. Por tanto se quedó, a pesar de que el calor proveniente de la cocina en llamas aumentaba y se hacía difícil respirar. Cuando las llamas pasaron a la sala, la cocina se precipitó al suelo. Otik y las camareras fueron lanzando jarras de cerveza a las llamas de la sala hasta que finalmente lograron sofocar el fuego. Cuando lo consiguieron, Taike volvió su atención a los heridos. Otik se derrumbó en un rincón, tembloroso y sollozante. Taike envió a otra de las camareras a atenderlo mientras ella comenzaba a curar a los heridos. Trabajó durante horas, absolutamente resuelta a no mirar por las ventanas, apartando de su mente aquellos terroríficos sonidos de muerte y destrucción. De pronto se dio cuenta de que nunca acababa con los heridos, que había más gente tendida en él suelo de la que había en la posada cuando comenzó el ataque. Sorprendida, miró a su alrededor. Las esposas ayudaban a sus maridos. Los maridos transportaban a sus esposas. Las madres llevaban niños moribundos. ¿Qué sucede?, preguntó Taike a un guardia buscador que entraba sosteniéndose un brazo herido por una flecha. Tras él iban entrando más personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene aquí toda esta gente?
El guardia la miró con ojos inundados de dolor y de tristeza. Este es el único edificio que queda en pie, farfulló, todo se ha incendiado. Todo está. ¿O no? Taike se debilitó por la impresión, sus rodillas comenzaron a temblar. En ese momento el guardia se desmayó en sus brazos y ella se vio obligada a reponerse. Cuando lo arrastraba hacia el interior, vio a Ederic, de pie en el porche, contemplando la arrasada ciudad con ojos vidriosos. Sus mejillas manchadas de hollín, estaban cuajadas de lágrimas. Ha habido un error, gimoteaba retorciéndose las manos, alguien ha cometido un error. Hacía una semana que habían ocurrido estos sucesos. La posada no había sido el único edificio que había salido indemne. Los draconianos conocían los edificios esenciales para sus necesidades y habían incendiado aquellos que no lo eran, dejando en pie la posada, la herrería de Teros Ironfield y el almacén. La herrería siempre había estado a ras de suelo, debido a lo imprudente que hubiese resultado tener una forja situada en un árbol. Los otros dos tuvieron que ser bajados, pues los draconianos consideraban un engorro tener que subirse a los árboles. Lord Verminard ordenó a los dragones que bajasen los edificios. Tras socavar un espacio, uno de los inmensos monstruos rojos agarró la posada y la alzó, dejándola caer bruscamente sobre la chamuscada hierba. Los draconianos ulularon y vitorearon. Viewmaster Toede, capitán de los goblins, que se había hecho cargo de la ciudad, ordenó a Otik reparar la posada sin dilación. La única debilidad de los draconianos eran las bebidas fuertes. 3 días después de que la ciudad fuese tomada, la posada abrió sus puertas de nuevo. Ya me siento mejor, le dijo Taike a Otik. Se incorporó en la silla y se secó los ojos, restregándose la nariz con el delantal. Desde esa noche, no había llorado ni una sola vez. Apretó los labios, y levantándose de la silla prometió: y nunca más volveré a llorar. Otik, sin comprenderla pero satisfecho al ver que Taike había recuperado la serenidad antes de que comenzasen a llegar los clientes, se situó detrás de la barra. Ya casi es la hora de abrir, dijo intentando aparentar buen humor. Hoy quizás consigamos que se llene el bar. ¿Cómo puedes aceptar su dinero? Otik, temiendo otra escena, la miró implorante. Su dinero es tan bueno como el de cualquier otro. Incluso mejor, en los tiempos que corren. Resopló Taike. Enojada, cruzó la habitación a grandes zancadas. Otik, conociendo su temperamento, dio un paso atrás. Pero no consiguió nada, estaba acorralado. Ella le pinchó su inflada barriga con el dedo. ¿Cómo puedes reírte de sus bromas crueles y satisfacer sus caprichos? Odio su hedor. Odio sus miradas lujuriosas y el contacto de sus manos frías y escamosas cuando tocan las mías. Algún día, Les. Taike, te lo suplico. Piensa en mí. Soy demasiado viejo para que me lleven a las minas de esclavos. Y tú, a ti te llevarían mañana mismo si no trabajases aquí. Por favor, compórtate, anda. Sé buena chica. Taike, furiosa, se mordió el labio con frustración. Sabía que Otik tenía razón. Ella corría un riesgo todavía mayor que el de ser enviada como esclava en una de las caravanas que pasaban cada día por la ciudad. Un draconiano, fuera de sí, podía matar rápidamente y sin piedad alguna. Justo cuando estaba pensando esto, la puerta se abrió de golpe y 6 guardias draconianos entraron con andar arrogante. Uno de ellos sacó el cartel de cerrado de la puerta y lo tiró a un rincón. Está abierto, dijo la criatura dejándose caer en una silla. Sí, claro, Otik sonrió con debilidad. Taike. Ya los he visto. Libro 2. Capítulo 2. 2. El forastero. Capturados. Aquella noche había poca gente en la posada. Ahora los clientes eran draconianos o goblins. Un grupo de estos últimos miraban con cautela a los draconianos y a 3 hombres del norte rudamente vestidos. Estos mercenarios, reclutados por Lord Verminard, luchaban por el puro placer de matar y saquear. Ederic, el teócrata, no estaba en su lugar habitual. Lord Verminard lo había recompensado por sus servicios enviándolo entre los primeros que fueron trasladados a las minas como esclavos. Al anochecer, un forastero entró en la posada y se sentó en una mesa situada en un oscuro rincón.
cerca de la puerta de la cocina. A Taike le fue imposible deducir algo de su apariencia, ya que llevaba una pesada capa con la capucha puesta. Parecía fatigado y se dejó caer en una silla como si sus piernas no lo sostuviesen. En aquellos desolados días, algunos supervivientes de las arrasadas ciudades del norte llegaban a Solace. Los draconianos les permitían quedarse allí sin hacerles demasiadas preguntas, hasta que recibían la orden de organizar nuevos grupos de esclavos para deportarlos a las minas. ¿Qué tomaréis?, le preguntó Taike al forastero. El hombre bajó la cabeza y con una mano delgada tiró de la capucha ocultando aún más su rostro. Nada, gracias, contestó en voz baja con un extraño acento. Está permitido sentarse aquí y descansar. Debo encontrarme con alguien. Claro que os podéis quedar. ¿No os apetecería una jarra de cerveza mientras esperáis? Taike le sonrió. El hombre alzó la mirada y ella vio que unos ojos marrones y relucientes la observaban desde el fondo de la capucha. Muy bien. Tráeme cerveza. Taike se dirigió hacia la barra. Mientras estaba sirviendo la cerveza oyó unos ruidos extraños en la cocina. Llevó rápidamente la bebida al extraño personaje encapuchado de ojos castaños y se encaminó hacia allá. En un ángulo de la estancia, procurando mantenerse en silencio, se hallaban 7 personajes, que habían accedido por el hueco que había en la parte trasera de la cocina. Taike vio a 4 hombres, una mujer, un enano y un kender. Los hombres llevaban las ropas y las botas manchadas de barro. Uno era excepcionalmente alto y otro tremendamente corpulento. La mujer iba ataviada con una capa de pieles y se sostenía en el brazo del hombre alto. Parecían cansados y abatidos, y uno de ellos tosía con frecuencia y se apoyaba pesadamente sobre un raro bastón. A Taike de poco se le cayó la bandeja que llevaba en las manos, ahogó un grito a punto de salir de su garganta, y procuró recuperar el control de sí misma. No debo traicionarlos, pensó para sí. Uno de los recién llegados estuvo a punto de hablar a Taike, pero ésta, mirándolo fijamente, frunció el ceño y negó con la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia los draconianos que se hallaban sentados en el centro de la sala contigua. Estaban bebiendo sin parar. Frente a cada uno de ellos había ya varias jarras vacías. Taike dio gracias al cielo de que aquella noche Otik se hubiera retirado temprano a descansar. Itrum, ocúpate de las mesas, ordenó a su ayudante señalando a los goblins y a los draconianos. Después de comprobar que estos estaban entretenidos bebiendo y charlando, se dirigió rápidamente hacia la cocina. Taike rodeó con sus brazos al hombre corpulento, y le dio un beso que le hizo enrojecer. Oh, Caramon, le susurró. Sabía que regresarías a buscarme. Llévame contigo. Te lo ruego, por lo que más quieras. Bueno, dijo Caramon dándole con torpeza unos golpecillos en la espalda y mirando a Tani suplicante. El semielfo, observando a los draconianos por el quicio de la puerta que daba a la sala principal de la posada, intervino con rapidez. Taike, cálmate. Pueden oírnos. Tienes razón. Inmediatamente Taike se serenó, se alisó el delantal y ofreció a los recién llegados que se sentaran en una desvencijada mesa que había en la cocina. Presurosa, les sirvió una bandeja de patatas, cerveza y agua caliente para el hombre que tosía. Cuéntanos lo que ha ocurrido en Solace, Taike, dijo con voz ahogada. Taike les explicó en pocas palabras lo sucedido mientras iba llenando los platos. A Caramon le sirvió doble ración. Los compañeros la escucharon en silencio. Desde entonces, concluyó Taike, cada semana, las caravanas de esclavos se dirigen a Pax Tarkas, aunque ahora salen con menos frecuencia pues ya se han llevado a casi todo el mundo. Solo han dejado a unos pocos, a los que necesitan, como a Teros Ironfield. Temo por él. Anoche me juró que no trabajaría más para ellos. Todo empezó con ese grupo de elfos capturados. ¿Elfos? ¿Qué hacía un grupo de elfos en esta zona?, le preguntó Tanis hablando demasiado alto a causa de la sorpresa. Los compañeros le hicieron gestos para que hablara en voz más baja y no pudiera ser oído por los draconianos. Entonces siguió preguntándole a Taike sobre los elfos. En ese momento, uno de los draconianos gritó pidiendo una cerveza. Taike suspiró. Será mejor que me vaya,
dijo depositando la sartén sobre la mesa, podéis acabároslo todo. Los compañeros comieron sin mucho apetito, las patatas sabían a ceniza. Raistlin preparó su extraño brebaje de hierbas y se lo bebió. Su tos mejoró casi instantáneamente. Caramon, mientras comía, pensaba en Taike con inquietud. Aún podía sentir la sensación que le había producido el beso que la muchacha le había dado. Se preguntó si las historias que había oído acerca de Taike serían ciertas. Ese pensamiento lo entristeció y le produjo rabia. Uno de los draconianos elevó el tono de su voz. Puede que no seamos hombres como los que tú frecuentas, querida, dijo con voz de borracho, rodeándola por la cintura con su brazo escamoso, pero eso no quiere decir que no sepamos encontrar la manera de hacerte feliz. Caramon gruñó en su interior. Stem, que también lo había oído, miró con furia hacia la puerta que daba a la sala de la posada, de donde provenía la voz del draconiano, y se llevó la mano a la espada. Sujetando el brazo del caballero, Tanis dijo rápidamente en un susurro. Vosotros dos, deteneos. Estamos en una ciudad ocupada. Tened mucho cuidado. No es momento para caballerosidades. Taike puede cuidar de sí misma. En efecto, Taike se había escapado diestramente, y con aplomo, del brazo del draconiano y caminó hacia la cocina con expresión enojada. ¿Y ahora qué hacemos?, gruñó Flint. Hemos regresado a Solace en busca de provisiones y lo único que encontramos son draconianos. Mi casa es poco más que una carbonilla. Tanis se ha quedado sin hogar. Todo lo que tenemos son unos discos de platino de una antigua diosa y un mago enfermo con un nuevo libro de encantamientos. El enano hizo caso omiso de la furiosa mirada que Raistlin le lanzó. No podemos comernos los discos y el mago aún no ha aprendido a conjurar comida, por tanto, incluso aunque supiésemos a dónde ir, nos moriríamos de hambre antes de llegar. ¿Aún creéis que debemos ir a Raven?, preguntó Goldmoon mirando a Tanis. ¿Qué sucederá si allí ha ocurrido lo mismo que aquí? ¿Cómo enterarnos si el Consejo de Sumos Buscadores sigue existiendo? No conozco las respuestas. Tanis se frotó los ojos con la mano. Creo que deberíamos intentar llegar a Qualinesti. Tasleov, aburrido por la conversación, bostezó y se recostó en la silla. A él no le importaba a dónde se dirigieran. Tras examinar con gran interés la incendiada cocina, Tas se levantó para observar quién había en la sala de la posada. Imprudentemente se asomó por la puerta y vio cómo Taike volvía a dejar un plato de comida y más bebida frente a los draconianos, evitando, de nuevo, habilidosamente sus garrudas manos, y, de pronto, se dio cuenta de que un hombre encapuchado lo había descubierto. Al mismo tiempo, el tono de la conversación de los compañeros iba elevándose. Por momentos, la voz de Tanis aumentó de volumen y la palabra, Qualinesti, sonó otra vez. Tas vio cómo el forastero depositaba bruscamente su jarra de cerveza sobre la mesa, se levantaba y comenzaba a caminar hacia él y hacia las voces que, también imprudentemente, salían de la cocina. El Kender, asustado, alertó a los demás. Tanis, me parece que vamos a tener visita. En el preciso momento en que el forastero pasaba ante la mesa de los draconianos, uno de ellos alargó su garrudo pie. El encapuchado tropezó, cayendo de cabeza contra una mesa vecina. Las criaturas soltaron unas sonoras carcajadas. Un draconiano pudo entrever el rostro del extraño. Un elfo, siseó el draconiano, sacándole la capucha para descubrir los ojos almendrados, las puntiagudas orejas y los masculinos pero delicados rasgos de un elfo. Dejadme pasar, dijo el elfo, retrocediendo con las manos en alto. Elfo, tendrás que presentarte ante Viewmaster Toede, gruñó el draconiano. Pegando un salto y agarrando al extraño por el cuello de la capa, la criatura lo empujó contra la barra. Los otros draconianos reían ruidosamente. Taike, que al oír el alboroto había salido precipitadamente de la cocina con una sartén en la mano, se paró ante los draconianos. «Deteneos», gritó agarrando a uno de ellos por la muñeca. «Dejadlo en paz. Es un cliente que paga como vosotros. Métete en tus asuntos, muchacha». El draconiano empujó a Taike a un lado y, agarrando al elfo, le pegó 2 golpes en el rostro con su mano garruda, haciéndole sangrar. Cuando el draconiano lo soltó, el elfo sacudió la cabeza atontado.
Mátalo. Gritó uno de los mercenarios. Hazlo aullar como a los otros. Le sacaré sus sesgados ojos, eso haré. El draconiano desenvainó la espada. Esto es demasiado. Stem se levantó, los demás lo imitaron, y todos, excepto Raistlin, se precipitaron fuera de la cocina, aun creyendo que había pocas esperanzas de salvar al elfo. En aquellos momentos alguien se encontraba muy cerca de este. Con un agudo chillido de rabia, Taike Wailan golpeó al draconiano con la pesada sartén de hierro. Se oyó un golpe sordo y el draconiano, después de mirar a Taike con expresión de idiota, cayó al suelo. El elfo saltó hacia adelante sacando un cuchillo, mientras los otros dos draconianos se abalanzaban sobre Taike. Stem llegó junto a ella y agredió a uno con su espada. Caramon agarró al otro con sus inmensos brazos y lo lanzó hacia la barra. Rivewind, no les dejes alcanzar la puerta. Gritó Tanis viendo a los goblins levantarse con ímpetu. El bárbaro agarró a uno de ellos cuando ya tenía la mano sobre el picaporte, pero otro se le escapó y llamó a la guardia. Taike, esgrimiendo la sartén, golpeó también a un goblin en la cabeza. Otro, al ver que Caramon se abalanzaba sobre él, saltó por la ventana. Goldmoon, dirigiéndose hacia Raistlin y agarrándolo del brazo, le dijo: utiliza tu magia. Haz algo. El mago miró fríamente a la mujer. Es inútil. No pienso malgastar mis fuerzas. Goldmoon lo contempló furiosa, pero el mago volvió a concentrarse en su bebida. Mordiéndose el labio, la mujer abandonó de nuevo la cocina y corrió hacia Rivewind, llevando en sus brazos la bolsa con los valiosos discos. Podían oír el sonido de los cuernos en las calles. Tenemos que salir de aquí, dijo Tanis. Pero en ese momento, uno de los mercenarios lo agarró por el cuello, tirándolo al suelo. Tasleov, emitiendo un grito salvaje, saltó sobre la barra y comenzó a lanzar jarras contra el atacante del semielfo. No le dio a Tanis de milagro. Flint se quedó plantado en medio del desorden, observando al elfo forastero. Yo te conozco. Le gritó de repente. Tanis, este no es. Una jarra golpeó al enano en la cabeza, tumbándolo. Ups. Dijo Taz. Tanis estranguló al mercenario y lo dejó inconsciente bajo una mesa. Bajando a Taz de la barra. Lo depositó en el suelo y se arrodilló al lado de Flint, quien gemía y trataba de incorporarse. Tanis, ese elfo. Flint parpadeaba atontado. De pronto preguntó: ¿quién me ha golpeado? Ese hombre grande que yace bajo la mesa. Respondió Taz señalándolo. Tanis se puso en pie y miró hacia el elfo que Flint le indicaba. Giltanas. El elfo se lo quedó mirando. Tantalas, dijo con frialdad, pronunciando el nombre con el que los suyos lo conocían. Nunca te hubiese reconocido. Esa barba. Volvió a escucharse el sonido de los cuernos, esta vez más cercano. Por el gran Reorx. Gruñó el enano poniéndose en pie. Hemos de salir de aquí. Vamos. Por la salida de la cocina. En ese instante se oyó una voz en la puerta. Quietos. Sois mis prisioneros. El llamear de una antorcha iluminó la habitación. Los compañeros se taparon los ojos, vislumbrando unas siluetas de goblins tras una rechoncha figura junto a la puerta. Se oyeron más pisadas y, un segundo después, un gran número de goblins comenzó a entrar en la posada. Los goblins, que habían estado en la reyerta y que aún estaban vivos o conscientes, se incorporaron y desenvainaron sus espadas. Stem, no hagas locuras. Gritó Tanis agarrando al caballero cuando éste se disponía a abalanzarse contra un hervidero de goblins que, lentamente, iban formando un cerco de acero alrededor del grupo. Nos rendimos, dijo el semielfo. Stem miró furioso a este y, por un momento, Tanis pensó que lo desobedecería. Stem, confía en mí. Aún no ha llegado la hora de nuestra muerte. Stem dudó, mirando a los goblins que iban entrando en la posada. Se mantenían al acecho, temerosos de su espada y su destreza, pero sabía que atacarían si hacía el más ligero movimiento. No ha llegado la hora de nuestra muerte. Qué extrañas palabras. ¿Por qué las habría pronunciado Tanis? Tenía el hombre una hora para morir. Si así era, Stem comprendió que su hora aún no había llegado, al menos si podía evitarlo. No había gloria alguna en morir en una posada, pisoteado por unos malolientes pies de goblin.
Viendo que el caballero guardaba su arma, la figura de la puerta decidió que no era peligroso entrar, rodeado como estaba por sus leales soldados. Los compañeros vieron la piel gris y moteada y los rojizos ojos estrábicos de Viewmaster Toede. Tasleov contuvo el aliento y rápidamente se colocó detrás de Tanis. «Seguro que no nos reconoce», susurró Tas. «Había anochecido cuando nos detuvo para». Interrogamos sobre la vara. Evidentemente, Toede no los reconoció. Habían pasado muchas cosas en una semana y Viewmaster tenía cosas más importantes en que pensar. Sus ojos rojizos examinaron los emblemas que Stem llevaba bajo la capa. «Más escoria, refugiados de Solamnia», dijo despreciativamente. «Sí», contestó Tanis con rapidez. Dudaba si Toede conocía la destrucción de Saktsaro. Daba la impresión que las noticias sobre la desaparición de la ciudad y la implacable lucha de los compañeros contra Kisandi y sus draconianos, todavía no habían llegado a Solace. Por eso, aún no se había dado la voz de alarma para que fueran capturados. Tanis tampoco creía probable que Viewmaster supiese algo sobre los discos de Misakal, pero Lord Verminard sí lo sabía, y pronto se enteraría de la muerte de Kisand. Incluso un enano gali relacionaría ambos hechos. Nadie debía saber que venían del este. «Venimos del norte y llevamos varios días viajando», siguió diciendo Tanis. «No teníamos intención de causar problemas, pero los draconianos comenzaron y...» «Sí, claro. Ya he oído eso antes». De pronto Viewmaster se aproximó a la puerta de la cocina y miró en su interior. Tú», gritó señalando a Raistlin. «¿Qué haces ahí escondido? Prendedle». Viewmaster dio un paso atrás mirando a Raistlin con suspicacia. Varios goblins se dispusieron a detenerlo, volcando bancos y mesas hasta llegar a la cocina. Caramon comenzó a inquietarse. Tanis hizo una señal al guerrero para que mantuviese la calma. «Ponte en pie», ordenó uno de los goblins, pinchando a Raistlin con su espada. El mago, lentamente, se levantó, recogiendo todas sus cosas. Cuando alargó el brazo para asir su bastón, el goblin lo agarró por el hombro. «No me toques», siseó Raistlin retrocediendo. «Soy mago». El goblin titubeó y se volvió para mirar a Toede. «Prendedle», chilló Viewmaster situándose tras un goblin muy alto. «Traedle aquí con los demás. Si todos los hombres que llevan túnica roja fuesen magos. Si no se entrega por propia voluntad, mátale». «Creo que lo mataré de todas formas», graznó el goblin. La criatura puso la punta de la espada sobre la garganta de Raistlin, gorgojeando de risa. Tanis tuvo que sujetar a Caramon una vez más. «Tu hermano puede cuidarse solo», le susurró en voz baja. Raistlin alzó las manos, con los dedos extendidos, como si se rindiese, pero de pronto murmuró unas palabras. «Khalid Karan, Tobaniskar», y señaló al goblin con sus dedos. Unos dardos pequeños y brillantes, hechos de pura luz, emanaron de las yemas de sus dedos, gallando el aire y clavándose en el pecho del goblin. La criatura se desplomó con un alarido, retorciéndose en el suelo. Cuando el olor a carne quemada llenó la estancia, otros goblins se abalanzaron ululando de rabia. «No lo matéis, locos», chilló Toede. Había salido de detrás de la puerta, pero seguía parapetándose tras el alto goblin. «Lord Verminard ofrece grandes recompensas por los magos». Pero Toede tuvo una repentina idea: no paga nada por Kenders vivos. Solo por sus cadáveres. «Mago, vuelve a hacer algo parecido, y el Kender morirá». «¿Y qué me importa a mí el Kender?», respondió burlonamente Raistlin. Se hizo un largo silencio. Tanis sintió que un sudor frío le empapaba el cuerpo. No quedaba duda alguna de que Raistlin podía cuidar de sí mismo. «Maldito mago». Por supuesto, aquella tampoco era la respuesta que Toede esperaba, por lo que se quedó sin saber muy bien qué hacer. Además, aquellos inmensos guerreros seguían empuñando sus armas. Miró a Raistlin casi suplicante. El mago pareció encogerse de hombros. «Me entregaré pacíficamente», susurró Raistlin con sus dorados ojos centelleantes. «Pero que nadie me toque». «No, desde luego que no». «Traedlo». Los goblins, mirando a Viewmaster inquietos, dejaron que el mago se situara junto a su hermano. «¿Están todos?», preguntó nervioso Toede.
Pues ahora recoged sus armas y sus equipajes. Tanis, queriendo evitar más problemas, se sacó el arco del hombro, depositándolo junto a su aljaba en el suelo cubierto de hollín. Tasleov dejó rápidamente su Barajupak, el enano. Refunfuñando, añadió su hacha de guerra. Los demás imitaron a Tanis, excepto Stem, que permaneció en pie con los brazos cruzados sobre el pecho y... Por favor, dejadme conservar mi bolsa, dijo Goldmoon. No llevo armas en ella, no llevo nada de valor. Os lo juro. Los compañeros la miraron, pensando en los valiosos discos que llevaba. Se creó un tenso silencio. Ribewind dio un paso al frente y depositó su arco en la pila, pero conservó la espada. Como el caballero. De pronto Raistlin intervino. El mago depositó su bastón, el zurrón que contenía las sustancias para sus hechizos, y la valiosa bolsa en la que llevaba sus libros de encantamientos. No le inquietaba nada, pues había realizado un hechizo para proteger los libros. Cualquier otra persona que intentase leer los libros se volvería loco, y el bastón de mago era capaz de cuidar de sí mismo. Raistlin extendió sus manos hacia Goldmoon. Entrégales el paquete. Si no, nos matarán. Haz el caso, querida, dijo hoscamente Toede. Es un hombre inteligente. Es un traidor. Gritó Goldmoon sujetando el paquete con firmeza. Entrégaselo, repitió Raistlin en tono hipnótico. Goldmoon sintió que se debilitaba, alcanzada por un extraño poder. No. Es nuestra única esperanza. No le ocurrirá nada, le susurró Raistlin mirándole fijamente a sus claros ojos zarcos. ¿Te acuerdas de la vara? ¿Recuerdas cuando yo la toqué? Goldmoon parpadeó. Sí. ¿Te hizo daño? Silencio. Dals la bolsa. No te preocupes, todo irá bien. Los dioses protegen lo que es suyo. Goldmoon contempló al mago y finalmente asintió. Raistlin alargó la mano para arrebatarle la bolsa. Viewmaster Toede la miró codiciosamente, preguntándose qué habría en ella. Lo averiguaría. Pero no delante de esa multitud de goblins. Al final, solo una persona aún no había obedecido la orden. Era Stem, quien permanecía impertérrito, con la cara pálida y los ojos febriles. Sostenía firmemente la antigua espada de doble empuñadura de su padre. De pronto, al sentir los abrasadores dedos de Raistlin presionándole el brazo, se volvió. Yo me encargaré de que esté a salvo, le susurró el mago. ¿Cómo? Le preguntó el caballero deshaciéndose del contacto de Raistlin como si se tratase de una serpiente venenosa. No voy a explicarte mis métodos. Puedes confiar en mí o no, como prefieras. Stem dudó. Esto es ridículo. Chilló Toede. Matad al caballero. Matadlos si causan más problemas. Estoy perdiendo horas de sueño. Muy bien, dijo Stem con voz ahogada. Caminó hacia la pila de armas y depositó con delicadeza su espada. La antigua vaina de plata, decorada con el martín pescador y la rosa, centelleó bajo la luz. Un arma verdaderamente bella, dijo Toede. Tuvo una súbita visión de sí mismo, entrando en una audiencia de Lord Verminard, con la espada de un caballero solámnico pendiendo del costado. Quizás debería tomar el arma a mi custodia. Traédmela, Aku. Antes de que pudiese finalizar la frase, Raistlin se adelantó y se arrodilló junto al montón de armas. De la mano del mago salió un brillante destello de luz. Raistlin cerró los ojos y comenzó a murmurar unas extrañas palabras, con las manos extendidas sobre la pila de armas y paquetes. «Detenedlo», gritó Toede. Pero nadie osó moverse. Finalmente Raistlin dejó de hablar y su cabeza cayó hacia adelante. Raistlin se puso en pie. «Sabed esto», dijo mirando a su alrededor con los ojos centelleantes. «He formulado un hechizo sobre nuestras propiedades. Cualquiera que las toque será lentamente devorado por la gran oruga Catirpelius, que surgirá de los abismos y chupará la sangre de vuestras venas hasta que no seáis más que una cáscara vacía». La gran oruga Catirpelius. Suspiró Tasleov con los ojos brillantes. No me lo puedo creer. Nunca he oído hablar de... Tanis le tapó la boca con la mano. Los goblins se alejaron del montón de armas, que parecía relucir con un halo verde. Que alguien tome esas armas, ordenó furioso Toede. Tómalas tú, murmuró un goblin. Nadie se movió.
Toede estaba aturdido. A pesar de que no era especialmente imaginativo, en su mente se dibujó la vívida imagen de una gran oruga. Muy bien, llevaos a los prisioneros, murmuró. Encerradlos en jaulas y llevad las armas. También, aunque esa oruga, cualquiera que sea su nombre, chupe vuestra sangre. Toede se alejó. Torpemente. Los goblins comenzaron a empujar a sus prisioneros hacia la puerta, pinchándolos con sus espadas en la espalda. No obstante, ninguno de ellos tocó a Raistlin. Raistlin, ese hechizo fue maravilloso, le dijo Caramon en voz baja. ¿Cuán efectivo es? Podría ser. Es tan efectivo como tu inteligencia, susurró Raistlin levantando su mano derecha. Cuando Caramon vio en ella las reveladoras manchas de polvo luminoso, sonrió, comprendiendo el truco. Tanis fue el último en abandonar la posada. Echó una última mirada a su alrededor. Todo estaba en penumbra, las mesas estaban volcadas, las sillas rotas. Las vigas del techo estaban ennegrecidas por el fuego, algunas de ellas totalmente chamuscadas. Las ventanas estaban recubiertas de hollín. Casi preferiría haber muerto antes que ver esto así. Al salir, lo último que oyó fue a dos goblins discutiendo acaloradamente sobre quién era el que iba a transportar las armas encantadas.